Ok, vamos a empezar. Hola chicas, buenas noches. Gracias por haber asistido. Nos está faltando otra chica, pero ojalá ya se una. Ok, les voy a empezar eh, compartiendo mi pantalla. El día de hoy vamos a ver el pasado perfecto. Al igual que en las clases pasadas, como recuerdan, tuvimos el presente simple, el pasado simple y el presente perfecto. Ok, el tema de hoy es el pasado perfecto. Es cuando una vez que nosotros ya le entendamos estos temas, son súper similares. Bueno, las reglas se aplican de una manera similar unas con otras, entonces no, tomando un poco de atención, se nos va a hacer se nos va a hacer mucho más fácil, ¿ok? Al igual que con el presente perfecto, recuerden que en el presente perfecto decíamos de que utilizamos estas oraciones cuando involucramos un suceso que sucedió en el pasado y sigue sucediendo en el presente, ¿ok? En cambio, este es un poco diferente en el aspecto de que el pasado perfecto lo utilizamos de algo que sucedió en el pasado y continuó sucediendo en el pasado, ¿ok? Es parecido, a veces un poco confuso, pero es muy parecido, es fácil de entender una vez que le pongamos, con tal de que le pongamos un poco de atención, suficiente, ¿ok? Como les dije, como dicen en su pantalla, pueden ver, dice, to refer an action or state that began in the past and that is a prior to another action that is also in the past. Básicamente lo que dicen en español dice que se refiere a una acción o a un estado que empezó en el pasado y su suceso anterior también sucedió en el pasado, ¿ok? Como les dije. Entonces les voy a compartir les voy a compartir mi pizarra para que yo había preparado para poder explicarles de una manera más dinámica, ¿ok? All right. Ok, perfecto. Ok, como les dije, el pasado perfecto se usa para hablar acerca de una acción alguna acción que sucedió antes, perdón, para que me vayan siguiendo. Dice, lo usamos para hablar sobre una acción que sucedió antes de otra acción que sucedió también en el pasado, ¿ok? Ahorita les explico con unos ejemplos, solo les quiero explicar rápidamente la teoría, nada más. Dice, o en otras palabras, significa algo que empezó en el pasado y continuó pasando en el pasado. O sea, de que empezamos a hablar sobre algo que le utilizamos esto para hablar sobre algo que sucedió ayer, que junto con otro suceso que también sucedió ayer, por ejemplo, ¿ok? Listo. La estructura, como siempre les muestro aquí, es muy parecido al del presente perfecto. Tenemos el sujeto, had or had not, y el pasado en participio. Igual que con el presente perfecto, solo que con el presente perfecto utilizábamos have or has, dependiendo del pronombre. Aquí, en cambio, utilizamos para todos los pronombres, utilizamos el mismo. Utilizamos had or had not. Y de igual manera, para pregunta, también utilizamos la estructura recuerden que cuando le hacemos pregunta, pasamos del acompañante del verbo, que es el had, le pasamos antes. Antes el sujeto va acá y este iba acá, ¿no es cierto? En cambio, simplemente para hacer una pregunta, simplemente le cambiamos sus puestos, ¿ok? Nada más. Como ven aquí, tenemos primero el had, el pronombre y el verbo en participio, ¿ok? Siempre recuerden eso, el verbo en participio, eso ya les expliqué ya, de que los verbos regulares tienen, que es es el mismo que el pasado simple, y los verbos irregulares, que son algo que simplemente no nos queda más que aprendernos de memoria. Eso con práctica, obviamente, eso ya lo vamos adquiriendo, nos vamos memorizando, aprendiendo todos ellos, ¿ok? Listo. Ok, creo que eso es lo más importante de esto, de esta parte de la estructura. Sí, como les digo, tenemos que ponerle el had. El had es para todos estos, súper importante, no se olviden. Y para la oración en negativa, igual manera. Todo con el had not or hadn't, dependiendo si queremos utilizarlo completo o si queremos utilizarlo de la manera corta con el apóstrofe, ¿ok? Listo. Vamos a ver unos pequeños ejemplos.
en los que yo les voy a ir explicando por qué usamos y cuándo lo usamos, ¿ok? Recuerden, les dije que nosotros utilizamos el pasado perfecto para hablar sobre un evento que sucedió previo a otro evento, ¿ok? Listo. Aquí tenemos la primera oración. Dice, I spent the night in a hotel because I had lost my keys. Ok, ¿qué significa esto? Dice, yo pasé la noche en un hotel porque yo perdí mis llaves. Ok, aquí podemos ver de que nosotros tenemos el pasado en participio aquí. Dice, I had lost, porque yo había perdido mis llaves. Dice, yo pasé la noche en un hotel porque yo había perdido mis llaves. Cuando tenemos el verbo, el acompañante del verbo con el verbo en participio, este I had lost significa yo había perdido. Recuerden que cuando decimos en presente, si aquí estuviera I have lost, significaría yo he perdido. Ahorita estamos hablando de en pasado, entonces va así. Entonces, ¿cómo sabemos que aquí tiene que ir el pasado en participio? Porque aquí tenemos otro, aquí tenemos yo, dice aquí, I spent, yo pasé la noche porque yo había perdido. Entonces, ¿por qué pasó esta persona la noche en el hotel? Porque antes de eso, previamente, él perdió las llaves las llaves de su casa o de su apartamento o donde sea que él haya vivido. ¿Ok? Aquí es lo que dice. Dice, yo pasé la noche me tocó pasar la noche en el hotel porque a mí se me perdieron las llaves. Es en esencia eso significa. Entonces, siempre tomamos de cuenta qué tuvo que pasar primero para que luego tenga que llevarse a cabo la otra acción. Entonces, como esto pasó primero, este lo utilizamos con el pasado perfecto. Ok, dice aquí la segunda, otro ejemplo. Dice, when Louis died, he and Anna had been married for 30 years. Dice, cuando Luis murió, él y Ana habían estado casados por 30 años. ¿Ok? Es un ejemplo un poquito más claro, se podría decir. Dice, entonces, ¿qué tenemos aquí el verbo? Aquí tenemos que Luis murió. Luis murió. Eso es algo que pasó y eso, recuerden, el pasado simple que nos dice que es algo que pasó y ya no va a volver a pasar, ¿no es cierto? Entonces, Luis murió, hasta ahí. Dice, él y Ana habían estado casados por 30 años. O sea, antes de que Luis muera, él y su esposa estuvieron casados por 30 años. Entonces, por eso aquí tenemos I had been. I had been es perdón, tenemos el I had been, es eso, el been, recuerden que es el participio del verbo be. Recuerden que en el pasado simple es was or were y el pasado en participio es been. ¿Ok? Dice, él y Ana habían estado, del verbo estar, ¿no es cierto? Él y Ana habían estado casados por 30 años, ¿ok? Les voy a... Oh, se desconectó de nuevo. Ok, no pasa nada. Em, Perdón. Eh, bueno, aquí como les dije, pasó esto de que Luis murió, pero antes de eso, la otra acción, el otro verbo que tenemos es being, ¿no es cierto? Entonces, esto fue lo que pasó primero antes de que Luis falleciera. Entonces, este le utilizamos con el pasado perfecto, ¿ok? Otra. Tenemos otra aquí, dice, she didn't want to move. Ella no quiso moverse o no quiso mudarse. Aquí dice, she had lived in this town all her life. Dice, ella no quiso moverse, ella no quiso moverse o mudarse. Moverse, le decimos aquí en Estados Unidos, es más común antes que mudarse, ¿ok? Dice, ella no quiso moverse. Aquí tenemos, es prácticamente está como otra oración, pero está en el mismo contexto, entonces también se puede utilizar así. Dice, ella no quiso moverse, ella había vivido aquí, en esta ciudad, toda su vida. Entonces, ¿por qué ella no quiso moverse? Ella no se movió porque ella había vivido. Entonces, esto pasó primero, este es, had lived, ella había vivido primero aquí, por eso ella no quiso moverse, ¿ok? Listo. Tenemos otro ejemplo aquí. Dice, she had never been on a plane before today. Dice, ella, recuerden que aquí tenemos el never, recuerden que en este también se aplica lo que estábamos explicándoles en el presente simple de los adverbios, si recuerdan, del never, del ever, yet, still, already, esos también se les pueden aplicar aquí y asimismo de la misma manera como hablamos en el presente
perfecto, nos dan una idea para saber cuando estamos hablando de una oración en pasado perfecto. Es de la misma manera que cuando que los ejemplos que vimos de la clase anterior. Entonces, dice, she had never been on a plane before today. Dice, ella, aquí está en positivo, pero quiere decir, ella nunca estuvo, nunca había estado, perdón, ella nunca había estado en un avión. Aquí dice, before today, o sea, de que antes de hoy, ella nunca había estado. Entonces, eso ya nos da una idea de que es algo que nunca había pasado antes de hoy, ¿ok? Entonces, she had never been, ¿ok? Ella nunca había estado en un avión antes de hoy, ¿ok? Listo. Aquí tenemos otro ejemplo. Daniel hadn't worked correctly when he worked alone. Dice, Daniel no había, no había trabajado correctamente cuando él trabajó o cuando él trabajaba solo, ¿ok? Entonces, cuando él trabajaba solo, dice, o sea que eso es lo que pasó antes, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, Daniel hadn't worked, hadn't, es una oración en negativo, pasado participio negativo, dice, él no había trabajado correctamente cuando él trabajaba solo, ¿ok? Listo. Tenemos otro ejemplo. Dice, Karen had just sent the message when I told her to not do it. Ok, dice, Karen acababa o había enviado el mensaje, había acabado de enviar. Recuerden que cuando decimos just es cuando algo que acaba de pasar hace unos segundos, hace unos minutos, eso también les explicamos en la clase anterior. Dicen, Karen acababa de enviar el mensaje cuando yo le dije que no lo hiciera. O sea que ella le fue a decir, o sea, o sea, de que yo le fui a decir de que no envíe el mensaje, pero ella acababa de hacerlo. Entonces, por eso aquí tenemos esto. ¿Ok? Had just sent. Sent, recuerden, es el participio del verbo send. Tenemos el verbo send en su forma base, send, y tenemos el send que se aplica que en este verbo es send, se le utiliza para el pasado simple y para el pasado en participio, de la misma manera, ¿ok? Dice, tenemos otro aquí. Tal vez aquí se confundan un poco pero tienen que entender, bueno, siempre tienen que entender la estructura de la oración. O sea, tienen que leer todo el contexto de la oración también para que sea un poco más fácil de comprender a veces cuando hacemos una oración para comprender cuándo tenemos que usar y cuándo no tenemos que usar el verbo, la oración en pasado perfecto, porque como ustedes ven, aquí arriba tenemos, por ejemplo, la primera parte tenemos con el pasado simple y la otra la tenemos con el pasado perfecto, pero de igual manera puede ser de que tengamos al comienzo el pasado perfecto y luego el pasado simple. Simplemente es solo la forma en cómo está expresando la oración. Por eso tenemos que leer la oración y entenderla y ver y analizar la oración y saber para poder saber qué fue lo que pasó primero y, y qué fue lo que pasó después, ¿ok? Por ejemplo, aquí como les dije, dice Karen had just sent the message, dice ella había acabado de enviar el mensaje cuando yo le fui a decir de que no lo haga. O sea, ella ya había mandado el mensaje. Recuerden, siempre la acción que va en pasado perfecto es la acción que pasa primero, o sea, que pasa antes del mensaje, de la acción principal, ¿ok? Listo. ¿En cuál estaba? Ok. Dice, Mom was calling, but I had left my phone in the other room. Este es otro ejemplo de una forma un poquito diferente, pero se aplica el mismo sentido, ¿ok? Dice, mamá estaba llamando, pero yo había dejado mi teléfono en la otra habitación. ¿Ok? O sea, ella estuvo llamando, pero yo había dejado mi teléfono, ¿ok? I had left. Left, recuerden, es el pasado participio del verbo irregular, perdón, del verbo leave. Leave es dejar. El dejar y para pasado simple y pasado en participio es igual, se le lo dice left, ¿ok? Listo. Y finalmente tenemos aquí una oración, perdón, una pregunta. Las preguntas también, dependiendo de nosotros del contexto en el que queramos hacer la oración, obviamente se puede aplicar aquí. Dice, has she taught English before? ¿Qué significa? Dice, have, obviamente ya nos da
ya nos da ya con eso ya nos da un indicio de que la oración tiene que ser en pasado participio, ¿no es cierto? Dice, had she thought English before? Thought es el pasado imparticipio del verbo teach, del verbo enseñar. Ese verbo es un verbo irregular que el pasado en participio es thought, ¿ok? Dice, ¿había ella enseñado inglés antes? Y la respuesta, pues aquí tenemos también un pequeño ejemplo de cómo le podemos responder. No, she had not. ¿Ok? Eso sería en esencia. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, queremos responder de la forma, ya ven que déjenme les escribo. Por ejemplo, nosotros le podemos escribir en la forma rápida o la forma corta o la forma corta o la forma larga. Por ejemplo, aquí dice, no, she had not, ¿no es cierto? Dice, no, she had not, ¿ok? Recuerden, nosotros tenemos también los apóstrofes, ¿no es cierto? De que le ponemos she hadn't, pero cuando nosotros respondemos en la forma corta, no podemos responder así. No podemos poner no, she hadn't. Así está, es una oración gramaticalmente incorrecta. Nosotros para poder utilizar el apóstrofe ahí tenemos que poner no, she hadn't thought English before. Solo cuando la oración es una oración completa, una oración compleja, ahí se puede utilizar el apóstrofe aquí. De ahí, si le ponemos las respuestas cortas, ella no había, no lo podemos utilizar, ¿ok? Solo un pequeño recordatorio. Listo. A ver, déjenme ver. Ok, la clase de hoy tiene que ser un poco sencilla. No les estoy explicando más a fondo porque también ya más o menos las reglas se aplican de la misma manera que en el presente perfecto. En el presente perfecto recuerden que simplemente en vez de had era have o has, recuerden, y aquí en cambio es had porque no estamos hablando por ejemplo, de yo he trabajado, no estamos hablando de eso, estamos hablando de yo había trabajado. Ok, estamos hablando del pasado. Simplemente eso es lo que cambia de la estructura. Es súper parecida, es súper sencilla. Es un poquito a veces medio difícil a veces de, de reconocer cuando lo utilizamos, pero con un poco de práctica lo podemos hacer. Ahorita vamos a hacer un ejercicio que espero que me colaboren participando y vamos a hacerlo juntos y de luego vamos a hacer otro más, ¿ok? Déjenme les comparto mi pantalla. Ok, listo. Déjenme le pongo en pantalla completa. Listo. Ok, estas son aquí tenemos ocho. Tenemos ocho ejercicios en los que recuerden siempre el subject, sería el sujeto, el had o el had o had not, dependiendo del contexto, y el verbo y el complemento, o sea, el resto de la oración. Siempre recuerden eso, ¿ok? Así, aquí como tenemos, déjenme pongo el anote porque si no, no van a saber dónde estoy. Ok, por ejemplo, aquí tenemos Alex, el espacio not travel, que ya nos da a entender de que es una oración en negativo. Not travel alone before his trip to London, ¿ok? Ya con este before, recuerden, al igual que en el presente, que les había explicado que con esos adverbios que nosotros ya más o menos nos da una idea de qué estamos hablando, de una oración con el presente perfecto, es igual con el pasado perfecto. Tenemos el before o podemos tener el still, el already, el yet, etcétera, ¿no? Con esos nosotros ya nos damos la idea de que estamos hablando de una oración compleja o de una oración avanzada de las oraciones que estamos haciendo ahorita, de las oraciones en pasado perfecto. Ok, dice Alex no travel alone before his trip to London, que significa Alex no había viajado solo antes de su viaje a Londres, o sea, ya. Y aquí nos pone los dos ejemplos de cómo es que le podemos poner had not or hadn't traveled, ¿ok? Listo. Ahora voy a empezar con esta, la número uno, y espero que participen. Vamos a hacerla juntos, si no tengan miedo de equivocarse, igual si hay algo que que no están seguros, igual yo les voy a ayudar. Dice, I
tenemos el verbo be, del verbo to be, at home all day, I had to get out and go for a walk. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea de de qué puede ser aquí, pasado simple o el pasado perfecto? ¿Alguien? Perfecto. Mm, oh, déjenme, bueno, déjenme les traduzco la oración, bueno, también para que más o menos tengan una idea. Dice yo, el verbo va en el espacio, va el verbo estar. Dice en casa todo el día. Dice yo tuve que levantarme y salir a caminar. Ok. ¿Qué fue lo último que hice? Sería el sentido, ¿no? Lo último que hice es a ir a caminar, ¿verdad? Antes de eso fue que antes de eso me levanté y también yo había estado en cama, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me dijiste? Pasado perfecto, ¿verdad? Ok. Sí. I had, I had been, ¿no es cierto? I had been. Yo había estado en casa todo el día, me había levantado y me fui a caminar. ¿Ok? Listo. Tenemos la segunda. Dice she, ella, el verbo teach, el verbo enseñar, Shakespeare before. Ella no enseñó o no había enseñado Shakespeare before. ¿Cuál piensan que sea aquí? De igual manera que en la anterior es el pasado perfecto. Recuerden, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos un before. Es igual que la primera, ¿ven? Dice Alex, dice no había viajado solo antes. Esto, como les digo, nos da una idea del sentido que tiene la oración, ¿no es cierto? Dice, y como tenemos before, estamos hablando de una oración en pasado, porque si le pusiéramos, perdón, si tenemos una oración en negativo, porque si le pusiéramos en positivo no sería una oración gramaticalmente incorrecta, porque por ejemplo dice, ella no había enseñado a Shakespeare before, ¿no es cierto? Ella no había enseñado Shakespeare antes, y si le ponemos, ella había enseñado. Oh, perdón, pero aquí tenemos, no, pues es que claro, cuando tenemos el before simplemente solo es para oraciones en negativas, ¿ok? Listo, entonces, she had, recuerden que cuando es en pasado le utilizamos el had para todos, no independientemente de cualquier pronombre que sea. She had, she had not thought Shakespeare before, ¿ok? A veces son un poco confusas, a veces incluso les digo que hasta yo, incluso yo también paso todo el tiempo en esto, también me equivoco, a veces puede ser un poco confuso, pero simplemente hay que practicar, estar en esto todo el tiempo y luego ya vamos reconociendo más o menos cuándo está bien y cuándo no está mal, cuándo está gramaticalmente correcto y cuándo no, ¿ok? Dice, aquí tenemos el espacio al comienzo, ya tenemos el signo de pregunta, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una pregunta, ¿no es cierto? Had. Exacto. Had. Recuerden, siempre cuando es del pasado perfecto, siempre had, ¿no es cierto? Had you, aquí tenemos el verbo eat, breakfast when you left the house. Dice, habías comido el desayuno cuando tú saliste de casa. Entonces, el pasado en participio de eat es un es un verbo irregular. El verbo en pasado es eaten. Parece que alguien me lo dijo. Está bien, muy bien. El verbo es eaten. El verbo en el pasado simple es ate y en pasado participio es eaten, ¿ok? Dice, habías comido tu desayuno antes de dejar tu casa. Aquí tenemos ya when you left the house, o sea, cuando tú dejaste tu casa, lo que está preguntando si antes de irse de casa, él ya había comido, ¿ok? Listo. Vamos con la número 4. Dice, tenemos nosotros, not finished the document when the computer crashed. Dice, nosotros no terminamos el documento cuando la computadora se rompió o explotó, como sea. Listo. Aquí tenemos ya el indicio que nos dice que aquí tenemos el otro verbo. Tenemos que es el verbo en pasado simple. Entonces, esta obviamente es la oración en pasado perfecto, ¿no es cierto? Entonces,
tenemos es negativa. We Sí. had, we had not or hadn't, recuerden, no importa, pongámosle hadn't para practicar también. El finish es un verbo, Sí. ¿cómo es? Es un verbo regular, entonces es igual, hadn't finished. Nosotros no habíamos terminado el documento cuando la computadora estalló o se rompió, como cualquiera de las dos, ¿ok? Em, listo, vamos a las 5. Tenemos we, o sea, ya es nosotros. Aquí tenemos un never, ya nos dice obviamente que es el pasado, pasado perfecto. Tenemos el verbo see, el verbo, el verbo ver, dice una ballena, antes de nuestro viaje. Nosotros, cuando tenemos never, ya recuerden que es nosotros nunca habíamos visto una ballena antes de nuestros viajes, ¿ok? Entonces, aquí de Had. igual manera, tenemos el verbo had, perdón, el acompañante del verbo, tenemos had. We had never, el verbo see en pasado participio, ¿alguien se lo sabe? El Sí. pasado participio del verbo see, del verbo ver, es seen. Sí, recuerden el pasado, el pasado simple del verbo ver, del verbo sí es, perdón, es saw y el pasado en participio sing, ¿ok? Como les digo, depende de mucha práctica nada más y irnos aprendiendo poco a poco, ¿ok? Ok, tenemos, dice she, ella, preparar la cena antes, ya que tenemos un before, ya sabemos que es igual. Antes, ella había preparado la cena antes de irse, de dejar la casa para trabajar ese día. Entonces, igual, de igual manera, she had, ¿no es cierto? Es un verbo regular, entonces simplemente es el mismo que el verbo en pasado simple, ¿no es cierto? She had prepared dinner before leaving for work that day. Ella había preparado la comida antes de irse para trabajar ese día. ¿Ok? Aquí tenemos not do. Entonces ya, con eso ya ahorita ya nos está diciendo que no es una oración en negativa. Entonces yo pienso que esta de acá arriba, bueno, no había revisado esta tarea antes yo yo pienso que esta es en positivo. Es que bueno, siempre, como les digo, siempre es medio confuso, pero bueno, vamos a ver ahorita que entreguemos, ya le vamos a ver. Listo, dice la número 7, dice I, aquí tenemos el not, que ya nos dice que obviamente tiene que ser una oración negativa. Not do, del verbo hacer, dice toda mi tarea cuando yo fui a clases. Ok, yo no había hecho toda mi tarea cuando ya me fui a clases, ¿no es cierto? Entonces, I had not, ¿verdad? Or I hadn't. Pongámosle I had not. I hadn't not. El verbo do es un verbo irregular de igual manera. Recuerden, el pasado perfecto, el pasado simple del verbo do es did y el pasado participio es done. I had not done all my homework when I went to class. Yo no había hecho toda mi tarea cuando me fui a clases, ¿ok? Listo. Y vamos con la última, tenemos que es una pregunta. Ya obviamente tenemos una pregunta, Had. ya eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Tenemos had you, meet, el verbo reunirse o dependiendo del contexto, podemos ser reunirse o conocerse con ella. Dice, te habías conocido con ella antes, o te habías reunido con ella, perdón, te habías reunido con ella antes. Ok, entonces el pasado es un verbo también asimismo. Eh, es un verbo irregular. El pasado participio es met. Sí, me parece que es met. Met simplemente solo con una E. Ok, listo. Me parece que esto ya quedó. Vamos a ver si no nos equivocamos. Bueno, me parece que estamos con una mal, pero bueno, vamos a ver. Ok, listo. Ya, claro, pues era esta misma, la que les dije de ella no había enseñado. Es que siempre recuerden, es que ahí como les digo, dependiendo del contexto de la oración, hay veces que la oración puede ser positiva o puede ser negativa, pero a veces
más nos confunden estos adverbios como este de aquí, before, o como el still, o como el yet, esos a veces más nos confunden. Pero bueno, como les digo, es cuestión de práctica, tenemos que seguir en esto, practicando todo el tiempo y podemos llegar a mejorar mucho más. Imagínense, si yo también que todavía no estoy al 100 todavía sigo practicando, todavía me sigo equivocando, es obvio, siempre va a ser así, ¿ok? Déjenme, ok, voy a compartirles una última que quiero hacer con ustedes, esta es del libro, este, les voy a ir, les voy a ir ayudando a sí mismo porque también es medio complicada, también es, como ya pueden ver, es, a veces no es tan sencillo de hacerlo, ¿ok? Listo, déjenme, checo, ok. Este es así, en esta tarea tenemos que utilizar el pasado simple y el pasado perfecto. Recuerden, el pasado simple, perdón, el pasado perfecto, recuerden, es cuando de que estás refiriéndote a algo que pasó antes de un evento, ¿no es cierto? Antes de un evento que obviamente que ya sucedió. ¿Listo? Vamos a empezar. Aquí tenemos los verbos que nos toca utilizar. Listo. Les voy a ir leyendo, traduciéndoles para que más o menos sepan de lo que estamos hablando. Dice, hola Tina, dice, tú eres un estudiante del high school de la preparatoria Lincoln. Por favor, cuéntame acerca de la del nuevo proyecto de biblioteca o la iniciativa que tú y tus compañeros tuvieron. Tuvieron, ya simplemente ya sabemos que estamos hablando de algo que pasó. Dice, what was this story about? ¿De qué se trató esta historia? ¿Ok? Dice, ok. Dice, el año pasado, mis compañeros y yo noticed es notamos o nos dimos cuenta que nuestra escuela, que nuestra biblioteca de la escuela, no tenemos un not have, entonces, ¿qué puede ser aquí? Recuerden que aquí no está hablando de algo recuerden, el pasado en participio es siempre de que están hablando en la misma oración de algo que pasó antes de otra acción, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué dice? Dice, el año pasado, dice, mis compañeros y yo notamos de que nuestra escuela, dice, no tenía muchos libros bonitos y nosotros entonces decidimos hacer algo acerca de eso, ¿ok? Aquí les voy a explicar, bueno, les voy a ir diciendo, miren, aquí en hasta aquí, hasta el punto todo es en pasado simple. ¿Por qué? Porque está hablando de un solo contexto, no está hablando de que, por ejemplo, aquí dice, el año pasado yo noté, dice que nuestra escuela, la librería de nuestra escuela no tenía muchos libros, entonces no está hablando de que antes de que antes, por ejemplo, de que no está hablando, está diciendo de que ella notó de que no había, simple, aquí, porque aquí tenemos el verbo notar, de notice, y el verbo have, el verbo tener. Eso no tiene ninguna acción que pasó antes de eso, o sea, el mismo momento que ella se entró en su librería, se dio cuenta de que no había algo, ¿ok? No hay ninguna acción antes de la otra, ¿ok? Entonces, este not have es, es de un verbo, perdón, es una oración en pasado simple, ¿ok? Listo, dice el año pasado, entonces quedaría así. El año pasado, mis compañeros y yo notamos que nuestra escuela, que la librería de nuestra escuela, ¿cómo le tenemos que poner aquí de no tener? Que no tenía. Recuerden cómo era de cuando decíamos en pasado simple de que algo, de que no de que tenía, ¿cómo era la regla? Tenemos el acompañante del verbo que es did y el verbo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir como es en pasado, tiene que ir did, como es negativa, porque dice not have, didn't, y el verbo, recuerden, cuando es en pasado simple, el verbo mantiene su forma base, ¿ok? Entonces, didn't have, ¿ok? Dice, el año pasado mis compañeros y yo notamos que nuestra escuela no tenía muchos libros bonitos, dice, y nosotros decidimos, entonces, nosotros decidimos hacer algo acerca de eso, ¿ok? Entonces aquí también decidimos, también tiene que ir.
también tiene que ir de la misma manera en pasado simple, ¿ok? El pasado del verbo decidir, del verbo decide, es un verbo regular. ¿Cómo le hacíamos en el pasado simple? Se agregaba una D. Exacto, le agregamos una D porque simplemente es, como les digo, es un verbo regular. Entonces solo le tenemos que agregar aquí y tenemos una E al final, solo decided. Dice, y nosotros decidimos hacer algo acerca de eso, ¿ok? Listo. So, ok, dice, cuando nosotros invitamos, ¿por qué tenemos when we invited our neighborhood? Dice, cuando nosotros invitamos, aquí tenemos el verbo, aquí está mal esto, según veo, eso está mal. Aquí ya le han puesto el verbo que tenía que ir aquí. ¿Sí ven? Porque Mm, este verbo tenía que ir aquí, pero ya le han escrito. Entonces aquí es invited. Entonces, cuando nosotros invitamos a los vecinos para donar libros, aquí dice collect already. Ya, como recuerden, como les dije, cuando tenemos un already, eso ya nos da la idea de que entonces la oración es aquí, ya va en pasado, en participio, ¿no es cierto? So, dice, para cuando nosotros invitamos a nuestros vecinos a donar libros, nosotros había, ya habíamos recolectado recolectado libros de historietas y libros de texto de nuestros profesores, ¿verdad? Porque aquí, como les digo, este ya es en pasado perfecto. Entonces está bien, como les digo. Cuando nosotros invitamos a nuestros vecinos a donar libros, por eso, como aquí tenemos el pasado simple, entonces aquí como es parte de la misma oración, si ven aquí tenemos una coma, dice, nosotros ya habíamos recolectado libros de historietas y libros de texto de nuestros profesores, ¿no es cierto? Entonces, aquí tiene que ir, estamos hablando del pasado, ¿no es cierto? We had, we had collected already, ¿verdad? Ya les dije, no tenía que decirles, pero bueno. El verbo collect es un verbo regular, entonces simplemente le aumentamos collect ed, ¿no es cierto? Eh, Already, ¿ok? Entonces, leyéndole esto en la traducción exacta para que nosotros podamos entender, dice, nosotros ya habíamos recolectado libros de historietas. Si no tuviéramos el already, nosotros habíamos recolectado, dijera nada más. No tendría con ese énfasis que le pones. Nosotros ya habíamos recolectado cuando ellos trataron de donar los libros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya habíamos recolectado los libros de historietas, los libros de texto, from our teachers, de nuestros profesores, before that. Aquí ya tenemos otro indicio que nos dice, before that, antes de eso. Entonces, estamos hablando de antes de la acción, ¿de qué acción? De recolectar, ¿no es cierto? Antes de eso, nosotros tenemos el verbo talk, que es el verbo hablar, al el director principal, ¿ok? Entonces, ¿cómo le pone? Aquí, como les dije que era, entonces, como tenemos un before that, ¿qué va? Entonces es un pasado participio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le tenemos que poner aquí el verbo? Como le estamos poniendo arriba. Tenemos que ponerlo entonces primero el acompañante del verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el acompañante del verbo? Had, exacto. Tenemos el verbo talk, que es el verbo hablar o el verbo conversar. Es un verbo regular, entonces had talked, ¿verdad? sí, id. Ujú. Antes de eso, nosotros habíamos hablado con el director principal para preguntarle por sus permisos, por supuesto. Ok. Dice, Dice el libro, perdón, me perdí. Dice, antes de eso, nosotros habíamos hablado con el director principal de la escuela para pedirle permiso, por supuesto. Dice, el proceso de recolección de libros, the book collection process, uh, tenemos el verbo zero, estar a great success.
by the end of the last year. Dice, entonces, aquí que tenemos, dice la recolección del libro, dice, aquí qué podría ser, was, el pasado perfecto o el pasado simple. Miren aquí, la oración prácticamente comienza desde la recolección, el proceso de recolección de libros y termina en success, que significa un éxito. ¿Ok? Entonces, aquí empieza la oración y termina aquí. Es una oración simple, ¿verdad? Sí, porque no está explicando de que la oración está súper sencilla, no está explicándole ningún dato más allá. Entonces tenemos el verbo be, que es el verbo ser o estar. ¿Cómo le ponemos en pasado? ¿Cómo tendría que ir aquí? Was or were. No sé. Recuerden, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, you were. Estamos hablando de qué? De la recolección de libros, que es algo inerte, que es algo sin vida. Entonces hablamos de eso, ¿no es Esto, cierto? Entonces, claro. was, was a great success. Y finalmente, dice, para el final del último año, nosotros tenemos aquí un espacio, dice gather already, ya tenemos el already, que ya nos dice obviamente de lo que estamos hablando, dice 250 nuevos libros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una oración en pasado, perfecto, ¿verdad? Porque ya tenemos el already y además estamos hablando es una oración que se le ve nomás a simple vista, es una oración compleja, de que dice antes de que se acabe el año, obviamente tenemos otra opción más, que pasó antes de que se acabe el año, ya habíamos recolectado nosotros 50 nuevos libros, ¿ok? 150. 250, ok. Dice, we had, el pasado de gather es entonces es un verbo regular. Entonces, de igual manera, simplemente le ponemos el gather y ed, ¿verdad? We Bien. gathered already. Perdón. Already. 250. Ok, no, pues eso ya no va. Listo. Entonces quedaría así. Dice, para el final del año. Uy, perdón. Para el final del año escolar, nosotros ya habíamos recolectado, porque tenemos un already que ya recuerden que nos da un énfasis, nosotros ya habíamos recolectado 250 nuevos libros, ¿no es cierto? Ok, y eso sería, ya terminaríamos con eso. Listo. Em, bueno, chicas, creo que esa es la última clase sobre lo que es las oraciones. Este, em, El día de mañana voy a empezar con otro tipo de... Vamos a hacer oraciones mismo, pero es algo un poco más sencillo, entonces claro que va un poco mezclado lo que hemos visto hasta hoy día, hasta ahora, pero ya lo vamos a ir llevando un poquito más rápido, vamos a tratar de hacer las clases un poquito más cortas para que no sea tan aburrido y para que no tenga que entrar tanta teoría, porque yo sé que no nos gusta. Entonces voy a tratar de llevarlas un poquito más rápido y yo les estaré avisando. Ojalá mañana podamos continuar y les espero que tengan una buena noche. Les agradezco por su participación y espero verlas mañana, ¿ok? Listo. Muchas gracias y buenas noches, chicas. Bye. Bye. Bye, bye. Bye. Bye.